Hola a todos, nosotros somos estudiantes de la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación en la clase de Economía de la Educación impartida por la licenciada Rosalina Osorto. Mi nombre es Araceli Ledesma y en este video estaremos hablando acerca de los perfiles de ingreso por edad y el valor del capital humano. Los economistas definen la educación como un bien de inversión y consumo, y el capital humano es el resultado de las inversiones de los individuos en educación y aprendizaje. El valor de la inversión en educación depende de los estudiantes y de los ingresos adicionales que tienen los individuos por haber tenido un grado de escolarización más avanzado. Por lo tanto, el valor del capital humano es este valor de inversión en educación y aprendizaje y se mide por la diferencia de los ingresos que tiene una persona por haber ido a la escuela. Bien, los economistas han intentado medir qué componente de los ingresos es atribuible a la educación y cuál es atribuible a las actitudes. Estimaron que un porcentaje determinado de la diferencia entre los perfiles de ingreso por edad era consecuencia exclusiva de la educación. A eso se le llamó coeficiente alfa. Por ejemplo, el coeficiente alfa de 0.6 significa que el 60% de los ingresos de un individuo se puede atribuir a su nivel educativo. Más recientemente, los economistas han escogido una perspectiva diferente para estimar lo que es el impacto relativo de las actitudes y la escolarización sobre la diferencia de los ingresos. Una parte del retorno que observamos es por la actitud académica superior de las personas jóvenes, que se ha visto que se ha incrementado, que tienen un nivel de escolarización más elevado. Esto significa que los individuos con más actitud pueden tener ingresos más elevados, incluso en caso que no continúen con su escolarización. También indica que los individuos menos hábiles que completan sus estudios universitarios no ganan tanto como lo indican las diferencias. Hola, soy Kelly Torres y en esta ocasión te voy a hablar sobre un tema de mucha importancia: la medida del valor de la inversión en educación según el modelo del capital humano. La educación como un bien perdurable que requiere tiempo y recursos para poder producir, dado que los beneficios se reciben durante un largo periodo de tiempo. La educación se considera como un bien durable. El problema de esta forma de presentar el valor de la escolarización adicional es que no se consideran dos aspectos de mucha importancia del valor económico: el costo de la educación adicional, el hecho de que muchas de las diferencias en los ingresos aparecen en el futuro, el concepto del valor presente, los costos de la educación, los gastos adicionales asociados al aprendizaje, como los uniformes, el transporte o las tasas, otros gastos adicionales que ocurren en el momento. El posible efecto del consumo negativo por el hecho de estar en una aula de clases un largo periodo de tiempo. Ahora bien, les voy a presentar dos escenarios muy importantes. Por ejemplo, un país subdesarrollado con un desarrollado, que sabemos que en estos países los gobernantes invierten lo que es dinero en educación. ¿Por qué? Porque ellos lo ven como una inversión perdurable en el futuro. Sabemos que entre los países, entre más profesionales tengan, más el crecimiento económico van a tener. Por ejemplo, en nuestro país, un país subdesarrollado, los presidentes no les interesa invertir en educación. ¿Por qué? Porque ellos quieren estar robando el dinero del pueblo. Entre más personas no estudiadas, más fácil de poder manipular a su antojo. Todos sabemos de esto
está a nuestro conocimiento. Las personas con 50 lempiras, una bolsa solidaria, ya están apoyando a los presidentes, y esto no es posible que esté sucediendo. Nosotros como profesionales o que estamos estudiando debemos de ver la educación como un bien durable, que nosotros estos esfuerzos que estamos haciendo hoy en día los vamos a ver en el futuro, porque vamos a tener no solo podernos desenvolver, sino que un crecimiento económico, porque esto beneficia a los países tener personas estudiadas para que puedan sostener lo que es la economía del país. Compañeros y licenciados de la clase de Economía de la Educación. Mi nombre es Pedro Antonio Carranza y compartiré con ustedes acerca de los gastos públicos de la educación adicional. Vamos a hablar de la educación primaria y la educación secundaria, ya que en este nivel de educación los gastos son prácticamente del gobierno de cada país. Ya en el caso del nivel de educación superior, los costos son ya de parte de la persona misma que opta al nivel de educación superior, de los encargados, tutores o padres mismos. Vamos a hablar de los países desarrollados. En el caso de los países desarrollados, la educación primaria y la educación secundaria en su totalidad es cubierta por el Estado. En el caso de los países subdesarrollados como el nuestro, vemos la realidad de la educación de nuestro país, donde los gastos adicionales o de parte de los padres de familia encargados va desde el nivel de educación primaria, educación media, y los gastos aún son más excedentes en el caso de la educación universitaria. También hay otro factor muy importante en cuanto a los países desarrollados. Sabemos que el nivel de empleo es mayor, la tasa de empleo es mucho más grande que los países desarrollados. Entonces, en el caso de los países desarrollados, las personas optan más, o los niños en edades estudiantiles optan más por el estudio. En el caso de los países subdesarrollados, hay algo que se llama trabajo infantil, que a veces los padres optan por esos, porque ven el retorno mismo en cuanto al trabajo, el retorno de lo que es la economía en cuanto al hogar. Mientras que en los países desarrollados pues optan más por la educación. Pero hay algo muy importante en todo esto, que es la estimación de la tasa de retorno del nivel de educación. En cualquier nivel de educación que usted pueda obtener sus gastos adicionales, pues la tasa de retorno es, si su nivel de educación fue al mínimo media, pues es evidente que va a estar trabajando en cualquier empresa e institución y va a estar remunerado económicamente. Ya si tiene un nivel de educación superior, el nivel de remuneración será mucho mayor. Y para para obtener una mejor calidad de vida, un excelente nivel de vida en cuanto a familia. Muchísimas gracias. Buenas tardes, estimada licenciada y compañeros. Mi nombre es Cinia Yulibet Carranza. Continuando con la temática de las exposiciones, en esta ocasión abordaré el tema de las teorías alternativas de los mercados de trabajo y contribución de la educación de los ingresos. Les hablaré en específico de la teoría de la selección. Esta teoría predice de que la escolarización es un mecanismo eficiente y asegura de que las personas con mayores aptitudes adquieren señales que son muy valiosas en el mercado de trabajo. Por ejemplo, para un estudiante con las mejores aptitudes es mucho más fácil acceder a la escuela y tener éxito. Por consiguiente, tener una mayor tendencia a obtener una escolarización superior. De esta manera, las teorías de la selección observan que la contribución de las aptitudes aprendidas en la escuela respecto a la productividad es negligente. ¿Por qué es negligente? Porque ya los grandes gastos en la escolarización tan solo sirven para legitimar una distribución basada en la diferencia de clase, la desigualdad. El Estado gasta el dinero de los contribuyentes para masticar un sistema donde la suerte está a favor de las familias con mayores niveles de ingresos y de educación más elevados. Entonces surge una teoría del trabajo interno, que es la teoría de la cola. Esta teoría propone de que la productividad es una función del trabajo
y no un rasgo distintivo de los trabajadores, los cuales se caracterizan por dos tipos de cualidades, los cuales se los mencionaré a continuación. Número 1. Cualidades inherentes. Aquí se encuentra el género, la raza, la etnia y las características físicas. Número 2, que son las cualidades adquiridas, como lo son la escolarización y las aptitudes no cognitivas y el aprendizaje. El lugar que ocupan los individuos en la cola de los puestos de trabajo más productivos y por lo tanto mejor remunerados está determinado en la manera que el mercado de trabajo valora las diferentes cualidades, sean adquiridas o inherentes. Por ejemplo, las mujeres y las personas de determinados grupos étnicos son infravaloradas y por lo tanto se encuentran al final de la cola. ¿Por qué? Bueno, porque estas personas no tienen acceso a los trabajos más productivos y por lo tanto mejor pagados. Podríamos decir que estas personas son discriminadas. Entonces, la conclusión final sería de que la escolarización tiene una función muy relevante respecto a determinar la productividad de los ingresos. Buenos días, mi nombre es Kenia Erixa Varela Casco y bueno, continuando con el tema, les voy a hablar un poco acerca de las implicaciones de las tasas de retorno en la explicación de las decisiones de inversión en lo que es en educación. Esto nos tendría que decir algo sobre el comportamiento de los inversores individuales. Si observamos las tasas de retorno privadas, veremos al mismo tiempo un nivel de inversiones en educación elevado por parte de lo que son las familias, así como una precisión por parte del sector público para ampliar el acceso a la educación. Con el fin de poder interpretar las tasas de retorno, es importante recordar que no solo dependen de los cambios en las diferencias de los ingresos entre los trabajadores con diferentes niveles de escolarización. Las tasas también dependen de los cambios en el nivel absoluto de los beneficios de los trabajadores con los niveles más bajos de escolarización, ya que eso representa un coste importante de la escolarización para las personas que invierten en educación adicional. Al bajar los beneficios reales durante una recesión, la diferencia en los ingresos entre las personas con estudios secundarios y aquellos con una educación universitaria puede permanecer sin cambio alguno. Por otra parte, el descenso de los beneficios de las personas con lo que son estudios secundarios puede significar que baje el coste de la educación universitaria, ya que los estudiantes dejan de obtener lo que es un volumen de ingresos durante el tiempo que se encuentran en lo que es en la universidad. Hemos podido hacer una comparación en lo que es en las tasas de retorno de la educación secundaria con 3 países de América Latina con un sistema de educación bastante diferente, en el cual tenemos lo que es Uruguay, a Argentina y lo que es a Chile. Como número 1 tenemos lo que es a Uruguay, ¿verdad?, que tiene un sistema tradicional europeo. La escuela secundaria superior actúa como filtro para escoger lo que es a los estudiantes. Como número 2 tenemos lo que es Argentina, que tiene un sistema parecido, pero en comparación con el de Uruguay presenta una fracción más elevada de estudiantes.